Señor, gracias por este día, por tu palabra y porque podemos acercarnos a ti con confianza. Te rogamos que nos hables, que pues traigas consuelo y fortaleza y exhortación a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Corintios, esta carta, ya lo hemos dicho cada semana, pero esta carta es una carta que Pablo escribe a los corintios porque había escrito antes una carta que le llama una carta severa, una carta muy dura, buscando arrepentimiento. Déjenme rápidamente hacerles el contexto. Pablo funda la iglesia de Corinto y se queda ya más de un año con ellos. Después de eso Pablo se va y hay una serie de correspondencia entre ellos, que no las tenemos, pero hay una serie de correspondencia entre ellos. Hasta que en algún momento viene alguien a decirle a Pablo: en Corinto las cosas están mal, hay división, hay problemas, está pasando esto. Y entonces Pablo escribe Primera de Corintios para corregir esas cosas que ya estudiamos hace algunos meses. Y después de esa carta, en esa carta Pablo en Primera de Corintios les dice: quiero ir y pasar el invierno con ustedes. Y Pablo va efectivamente a Corinto, pero las cosas no salen bien porque los problemas, en vez de relajarse, parece que se habían agravado. Y aparentemente hay de entre los corintios, en particular uno que está buscando robarle la iglesia a Pablo. No que Pablo fuese el dueño de la iglesia, sino que era el pastor y el apóstol que Dios había establecido sobre esa iglesia, el que los amaba. Y este hombre, conjunto con otros, lo que estaba haciendo era minar la confianza en Pablo. Y decía: Pablo no se le puede creer nada. Sí, en carta escribe muy duro, pero pues en persona realmente ni impone. Además, Pablo, pues ¿quién lo envió? ¿No? ¿Quién lo envió? Él solito se envió. No podemos. Y empezaron a minar la confianza de la iglesia en Pablo, que los amaba. Entonces, cuando Pablo llega en esa visita, parece que hay una confrontación con esta persona y Pablo decide no enfrentarse e irse rápidamente. Y entonces escribe una carta muy dura, llamándoles al arrepentimiento, los exhorta. Esta carta la lleva a Tito. Tito llega a Corinto con la carta y Pablo está en Troas. Y aunque hay una puerta abierta al evangelio, dice que no tuvo paz porque no sabía nada de Tito. Entonces se mueve de Troas hacia Macedonia y en Macedonia se encuentra con Tito y Tito lo que le dice es: Pablo, reaccionaron bien con la carta. Y Pablo dice: ay, qué bueno. ¿Se arrepintieron? Sí, reaccionaron bien con la carta, están dispuestos a escuchar, hay algo que está sucediendo en sus corazones. Y entonces Pablo escribe Segunda de Corintios, que lo que va a hacer es confirmar algunas cosas, va a aclarar algunas otras cosas que tienen que ver con su ministerio. Porque acuérdate que estaban tratando de descalificar el ministerio de Pablo. Y en eso estamos. Pablo ha estado diciendo en los capítulos pasados cómo él dice, fíjate el capítulo 2, verso 17, no somos como muchos que medran, 2:17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice: yo no tengo que adulterar el mensaje. La palabra medrar es como sacar ganancia. Se usaba cuando un cantinero a un tonel de vino le echaba agua para que pues tenga más. Está diluido y entonces gana más. Pablo dice: yo no tengo que hacer cosas humanas, alterar las cosas para ganarles. Lo que les he enseñado es la palabra de Dios. Y lo he hecho delante de Dios y lo he hecho de parte de Dios. Capítulo 3 continúa un poco hablando de la sinceridad
de la honestidad y de lo genuino que es el ministerio de Pablo, a diferencia de estos otros que están más bien buscando robar a Pablo. Acuérdate que incluso hay un tema económico. Pablo les dijo en 1 Corintios, hagan una ofrenda para los santos de Jerusalén, y todavía no la han hecho. Ya ha pasado un año y todavía no han hecho nada, en parte porque estos otros que han llegado a la iglesia se están robando toda la lana. Están robando todos, los están desplumando a los corintios, y todo eso Pablo está tratando de corregir. Ahora, capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? O sea, Pablo es como si dijera, ¿quieren que hable de mí y que me recomiende y me elogie y les diga cuáles son mis credenciales y mis títulos? ¿Tengo que comenzar a hacer eso? O sea, tengo que empezar a decirles por qué sí soy apóstol y por qué soy enviado por... ¿Tengo que traer mis títulos? ¿Tengo que recomendarme? O es más, fíjate, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Una carta de recomendación era un documento muy común en aquella época. Acuérdate que no existía la telecomunicación. Así que alguien podía llegar, por ejemplo, digamos aquí a Querétaro y decir, yo soy apóstol, soy pastor de una semilla de mostaza en Timbuktu y vengo a traerles un mensaje de parte de Dios, y entonces era necesario decirle, ok, pero danos una carta de recomendación. Si eres semilla de mostaza, alguno de los pastores de semilla tiene que haberte dado una credencial que acredite que eres eso, para evitar pues charlatanes. Y eso no es que sea algo malo, pero es la iglesia de los Corintios. ¿Quién fundó esa iglesia? Pablo. Pablo salió desde Jerusalén hasta Corinto para fundar esa iglesia, y ahora les dice, ¿necesito una carta de recomendación? Imagínate que tus hijos te digan, a ver, papá, a mí no me consta que seas mi papá. O sea, sí, o sea, pruébame, para darme disciplina, pruébame que eres mi papá. Ok, te voy a probar. Y sacas la vara y le das una prueba de tu amor, ¿no? Bueno, es ridículo, porque le están diciendo, Pablo, pero es que no sabemos realmente quién te mandó. ¿Tienes alguna carta de recomendación? O pues acredítate para que nosotros te demos una carta de recomendación y puedas ir a donde tengas que ir, ya te damos una carta. Está volteado, ¿no? Y un poco nuestra sociedad es así volteada, y no quiero decir nada más de eso, pero sí. Mucha gente, y no digo que esté mal, por ejemplo, yo he platicado con gente que llega a la iglesia y me dice, quisiera saber qué creen y qué crees de esto y qué piensan de esto y así, ¿no? Básicamente me están sometiendo a un examen, ¿no? Y no digo que esté mal, creo que tienes que preguntar todas esas cosas antes de entrar a una iglesia. Pero ¿no sería lógico entonces que yo te diga, a ver, pues, ¿y tú a ver de qué iglesia vienes? ¿Y por qué te saliste de ahí? ¿Tienes alguna carta que avale que en realidad no eres un lobo que está buscando? O sea, nuestra sociedad se ha hecho tan desconfiada en esas cosas, pero otra vez, son los corintios a Pablo, a su fundador, diciéndole, a ver, acredítate. Entonces dice Pablo, necesito, verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sabes? Dice Pablo, ¿sabes quién es mi carta de recomendación? Tú. Ustedes son mi carta de recomendación. Si ustedes son creyentes, ¿quién les predicó? Mi carta de recomendación son ustedes. Escritas, dice, en nuestro corazón y leídas por todos los hombres. Ahora, hay un concepto que muchas veces se maneja, no sé si lo has oído, y no está mal, que te dicen, tal vez tú eres la única Biblia que van a leer los inconversos, ¿no? Tu vida está predicando un evangelio y a lo mejor eres la única Biblia que van a tener, eres una carta abierta, ¿qué están leyendo de ti? Y eso está bien, ¿ok? No estoy en desacuerdo con eso, pero no es lo que dice acá. De lo que está hablando Pablo aquí es otra cosa. Pablo lo que dice es, ustedes son una carta escrita en mi corazón, en el afecto que yo les tengo,
Y ese afecto es tan claro que todos pueden leer en mi corazón cuánto les amo. ¿Sí cachas? O sea, Pablo lo que pone como credencial es el amor que les he tenido. Mi carta de recomendación es que ustedes están en mi corazón y que todos los hombres conocen y leen este afecto. Verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y continúa con esta analogía de las cartas, porque dice, pues ya que hablamos de cartas, pues así, en esa metáfora, ustedes son la carta que está escrita en mi corazón, que fue escrita por Cristo. O sea, este amor por el cual ustedes están escritos en mi corazón no viene de mí, es un amor que Cristo hizo. Son una carta de Cristo, pero expedida por nosotros. Lo que dice Pablo es que sí, yo la entregué la carta. Yo tuve que hacer la labor como un mensajero, salir desde Jerusalén, llegar a Corinto, predicar el evangelio. Yo lo hice. ¿Sabes? Es este balance entre yo soy el que hace todas las cosas. Soberbia. Eso no sirve. No, pues yo no hago nada. El Señor es el que hace todo. Eso es falsa humildad. Porque la verdad es que Pablo sí se esforzó para la gloria de Dios, pero lo hizo. Y lo que dice es, ustedes son esa carta. Escrita por Cristo, expedida por mí, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo, y no en tablas de piedra, como algo externo, sino en tablas del corazón. Y Pablo va a hacer varios contrastes. Este es el primero. Una manera externa de relacionarme que tienen ellos, los superapóstoles que han llegado, los que están robándole a la iglesia. Ellos solo tienen cartas externas. Pablo tiene algo en el corazón con ellos. ¿Sí cachas eso? Ok, sigamos adelante. Verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Qué confianza? Pues de todo este amor que les tengo, que no tengo que falsificar la palabra de Dios, que no tengo que medrar, no estoy buscando ganancia. Toda esta confianza la tenemos para con Dios mediante Cristo. O sea, Pablo aclara, no estoy diciendo que yo soy mejor que ellos, que sus superapóstoles, no es que soy mejor, pero tengo una confianza por Cristo. ¿Entre ellos y yo hay diferencia? Sí, pero la diferencia la hizo Cristo, no yo. Y por eso dice verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mi confianza en Dios para reclamar mi derecho como apóstol, mi derecho como pastor de Corinto, dice Pablo, no viene de mi competencia. Yo no puedo decir yo soy competente. No que seamos competentes por nosotros mismos, pero sí somos competentes. Otra vez, este balance entre la soberbia y la falsa humildad. No, pues, ¿conoces a alguien? Yo conozco músicos talentosísimos. Voy a hablar de música que todos entendemos. Por ejemplo, el pastor Raúl Garduño es un músico espectacular, bajista, arreglista, es un músico espectacular. Le queda bien chafa decir, no, pues sí, pero yo no sé, yo sé lo mismo que tú. Y así, no seas payaso, o sea, tú ya estabas en la carrera cuando yo estaba recién aprendiendo a tocar. O sea, no queda esa falsa humildad. Entonces Pablo dice, no soy competente por mí mismo, pero soy competente. O sea, está reclamando un lugar porque es lo correcto. No es que sea competente por mí mismo, para pensar algo como de mí mismo, pero nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes. Dios hizo que yo sea competente para esta tarea. Y somos ministros, dice, de un nuevo pacto. ¿Qué es esto del nuevo pacto? Pues es algo que es distinto al antiguo pacto. El antiguo pacto
era el antiguo pacto que Dios tenía con el pueblo, que tenía que ver con los 10 mandamientos, que tenía que ver con la ley. En la ley decía, el que haga estas cosas vivirá. ¿Y quién hacía todas esas cosas? Nadie, por tanto, pues cuello a todo el mundo. El nuevo pacto no descansa en hacer estas cosas, sino en creer que Cristo es el autor de este pacto. ¿Te acuerdas? Lo vamos a hacer dentro de un momento. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Y en la Cena del Señor Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto está en la sangre de Cristo, en lo que Él hizo. Y nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. Para ser ministro del antiguo pacto tenías que ser levita, judío. Piensa en esto. Dios era Dios de los judíos. O sea que si no eres judío, ya fue. De entrada ya estás descalificado. Pero vamos a suponer que naces judío. Uno. Ya soy judío, órale, qué chido. ¿Puedo entrar al templo a ver a Dios? No. Solo entran los descendientes de Leví. Ok, pero soy descendiente de Leví. ¿Puedo entrar a ver a Dios? Híjole, no, porque Leví tuvo 3 hijos y solamente hay una rama de los que pueden entrar al lugar santísimo. Entonces, si te das cuenta, cada vez es más angosto el camino, más difícil. Pero soy justo de esa rama. Perfecto, sí. ¿Descendiente de Aarón? No, pues, lo siento mucho. Oye, pero ya no soy gentil, ya soy judío, ya soy de Leví, ya soy... Sí, pero no eres descendiente de Aarón. Pero sí soy descendiente de Aarón. Híjole, ¿eres el sumo sacerdote? No. Entonces, y se reduce cada vez más y más el acceso a Dios. Sí, soy el sumo sacerdote. Ok, ¿es Yom Kippur? No, entonces no puedes. No, pero sí es Yom Kippur. ¿Ya te purificaste? Y al final el acceso al Señor era imposible. Incluso el sumo sacerdote, cuando lograba entrar en el día de Yom Kippur, tenía que estar tan purificado en rituales que si había una falla en su purificación, caía muerto delante de Dios. Ese es el antiguo pacto. ¿Quién es competente para ser ministro del antiguo pacto? Yo no. Pero hay un nuevo pacto. Este nuevo pacto, fíjate lo que dice Jeremías 31, acompáñame a Jeremías, porque no es algo que Pablo se está inventando así, pues vamos a hablar de un nuevo pacto para zafar algo. No, Jeremías 31, verso 27. No, verso 31. 31. Jeremías 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Este pacto es distinto, porque el primer pacto quedó inválido. Moisés recibió las tablas de la ley, venía bajando del monte y el pueblo ya estaba adorando un becerro de oro. Ese pacto trajo muerte inmediatamente. Y Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto, no como este primero que hice. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sabes qué es eso? Es algo interno. No es una imposición. Yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es el más cercano que yo tengo y yo no soy mexicano, soy boliviano y llevo 20 años en México. Entonces, yo no tengo pasaporte mexicano, no soy mexicano, tengo un permiso especial para realizar actividades acá, pero no soy mexicano. Pero ni te darías cuenta. Si vamos a comer, me vas a ponerle, sé ponerle limón a los tacos, sé levantar el dedito, la neta,
No fue algo que sucedió en un momento, pero ya está dentro de mí. De hecho, soy raro cuando voy a Bolivia. Cuando voy a Bolivia es que todo el mundo así me dice, ay, ¿de dónde vienes? No, pues de aquí, pero 20 años ya es una vida. O sea, es algo que no... En cambio, si hubiera llegado y al día siguiente saco mi pasaporte mexicano, sería algo externo y estaría hablando chistosito, ¿no? Tratando de imitar el acento, tratando de parecer. Así es la religión. El antiguo pacto es así. Esta imposición religiosa, tienes que hacer, produce esta hipocresía religiosa, con muy buena intención tal vez, pero al final de cuentas es solo externo. El nuevo pacto es algo que surge de adentro, dice Dios, yo lo voy a hacer, voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón, de modo que no es que tengo que serle fiel a mi esposa, sino que está en mi corazón y en mi mente que glorifico a Dios guardando la fidelidad y la integridad de mi matrimonio. ¿Sí cachan? Pablo dice, somos ministros no del antiguo pacto externo, porque ese pacto externo no funciona. Fíjate lo que dice con qué claridad, verso 6 de 2 Corintios 3. Somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muchas veces se ha tomado este versículo así fuera de contexto para decir, no, estudiar la Biblia todo el tiempo es malo, la letra mata, lo mejor es ser espirituales, ¿no? Porque estudiar te hace muy académico y te mata. Pablo no está hablando de estudio bíblico, Pablo está hablando de este antiguo pacto, de la letra escrita en piedra versus el espíritu que Dios escribe en nuestro corazón y en nuestra mente. Este antiguo pacto de religión mata. Y te digo una cosa, estaba diseñado para eso. La ley, el antiguo pacto, estaba diseñado para matar. ¡Ah! Sí. Porque cuando tú te enfrentas a la ley, tienes que decir, es imposible, no puedo. Ok, entonces estás muerto. Sí, estoy muerto. Y entonces te guiaba a Cristo, que es tu salvación. En Gálatas, Pablo nos lo explica con toda claridad, cómo la ley es un ayo, una niñera, un instructor que nos lleva a Cristo. Y todos hemos vivido eso. Yo creía que era muy bueno. En serio, y hasta te puedo convencer de que sí era bien bonito, la neta, sí era buena onda, no decía groserías, daba pues limosna, le falté respeto a mi mamá poquito, no mucho, ¿no? Y nunca tan grave, o sea, era buena onda. Pero cuando vienes a la ley y la ley te confronta y te muestra que tu buena hondez no es suficiente, y que eres un condenado, un reo de muerte delante de Dios porque eres pecador, entonces así acorralado, no puedo hacer nada porque todo lo que haga siempre es pecado. Solo me queda una solución, voltear al cielo y ver que Cristo está extendiendo su mano en gracia porque Él pagó por mis pecados, haciendo un nuevo pacto, que no descansa en lo que hago, sino en lo que Él hizo. El antiguo pacto, la letra, mata. El nuevo pacto da vida porque es del Espíritu. Entonces, hace rato vimos el contraste entre lo escrito en las tablas de piedra y lo escrito en el corazón. Ahora vemos este mismo contraste entre la letra que mata y la ley del Espíritu que vivifica. Ahora, verso 7. Porque estos que llegaron a Corinto estaban tratando de imponerles una religión, imponerles cosas. Y Pablo pues está caminando mucho más libre. Siempre que hay algo religioso necesitas credenciales. Si te digo tienes que leer tu Biblia todos los días, lo que estoy diciendo es que yo la leo todos los días. Si te digo no puedes escuchar esa música, es que yo no escucho esa música. O sea, siempre va a ir un mérito mío y siempre va a haber un poco de soberbia. Así es la religión. Así es la religión. La religión no es capaz de dar vida, solo mata. En cambio, el ministerio de Pablo es distinto.
El ministerio de Pablo trae gracia y esa gracia vivifica. Fíjate cómo lo va a poner, verso 7. Si el ministerio de muerte, el del antiguo pacto, el de la ley, el de la religión, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Pablo no está diciendo fue una basura. No. Fue glorioso el antiguo pacto. Es la ley, es la palabra de Dios. Si ese ministerio fue con gloria, fue tan glorioso que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si cuando Dios dio la ley fue algo glorioso, ¿qué tan glorioso? Bueno, Moisés baja del monte con las tablas de la ley y su rostro brillaba. Su rostro brillaba, era tan glorioso que Moisés se le había pegado un poco de la gloria de Dios y su rostro brillaba. Entonces, si ese pacto que de por sí iba a desaparecer, porque no puedes tener el segundo pacto si no queda el primer pacto ya descontinuado, ¿no? Hebreos también explica todo esto, que el primer pacto queda fuera para dar lugar al nuevo pacto. Si ese primer pacto que de por sí iba a desaparecer fue glorioso, pues cuánto más glorioso será el nuevo pacto. Es como, ¿alguna vez has estado en una luna llena que realmente dices, hasta se puede leer de tan brillante que es la luz, ¿no?, de la luna? Bueno, si te impresiona eso, espérate a que salga el día, a que salga el sol. Eso es más brillante. Entonces Pablo está haciendo estos contrastes entre el antiguo pacto que es externo, el nuevo pacto que es interno, el antiguo pacto que pues, requiere que seas competente, mientras que el nuevo pacto en el que Dios te hace competente, el antiguo pacto que tiene una ley, la letra mata, mientras que el espíritu vivifica por la sangre del nuevo pacto. Y que la gloria del antiguo pacto, pues sí fue gloriosa, pero mucho más gloriosa es la gloria del nuevo pacto, del ministerio del Espíritu. Verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, si ese ministerio que condenaba fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La ley tenía un propósito, condenarte, para que sepas que necesitas un Salvador. El nuevo pacto provee justificación. Y lo hemos hablado en Romanos a diestra y siniestra. La justificación es cuando Dios te pasa de ser un pecador a ser alguien justo, como si nunca hubieras pecado. ¡Oh! ¿Borra todo y me perdona así como así? No, no es así como así. Cristo toma tus pecados y los paga en su muerte en la cruz y te otorga su santidad como si nunca hubieras pecado. Se hace un intercambio, eso es la justificación. Pues entonces, si el ministerio de condenación fue glorioso, ¿cuánto más el de justificación? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El antiguo pacto, ¿por qué se llama antiguo? Pues porque ya pasó. Vivimos en el nuevo pacto. Y si uno tuvo gloria, ¿cuánto más gloria tiene el nuevo pacto? Verso 12. Así que, y ese así que nos muestra una primera conclusión a lo que Pablo está diciendo. Él está llegando, ¿no? Después de todo esto, así que, teniendo tal esperanza, ¿qué esperanza? Pues la esperanza de que el nuevo pacto es interno, no requiere que yo sea competente, sino que Dios me hace competente. No es de la letra externo, sino es del Espíritu en mi corazón, en mi mente. Y tuvo gloria, pero este tiene más gloria. Este pereció, pero este permanece. Teniendo esa esperanza, dice, usamos de mucha franqueza. Y la palabra franqueza está bien traducida, quiere decir libertad para hablar. No tengo que usar falsa humildad, no tengo nada que esconder. Usamos de mucha franqueza porque tengo una esperanza, no en mí,
sino en el nuevo pacto al que Dios me llamó. Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y toma Pablo de Éxodo 34 una escena y la pone acá como un ejemplo. En Éxodo 34, acompáñame, vamos a leerlo para que lo corroboremos juntos. Éxodo 34. Versículo 29. Dios le acaba de dar toda la ley a Moisés y Moisés viene regresando del monte para encontrarse con el pueblo. Dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Verso 30 de Éxodo 34. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Claro, o sea, nunca habían visto eso. Moisés venía brillando y entonces lo ven y se espantan. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Hay un comentarista que dice que probablemente, porque no es que pensaron qué le pasó, radioactividad o algo así, sabían de dónde venía. Pero a lo mejor su temor era, wow, o sea, viene portando la gloria de Dios y nosotros estamos aquí enredados en pecado y por eso temieron ante la gloria de Dios, tuvieron temor y no quisieron acercarse y Moisés tuvo que llamarles y decirles, vengan. Después, verso 32, se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba otra vez a hablar con Dios. Entonces Moisés entraba, se quitaba el velo, hablaba con Dios, salía al pueblo, veían su rostro brillante, tenían miedo, pero escuchaban y luego se ponía el velo nuevamente. Entonces, esa es la escena que Pablo está tomando ahora en 2 de Corintios. Y lo que está poniendo como contraste es, dice, yo puedo usar de mucha franqueza porque estoy en el nuevo pacto. Moisés tenía que ponerse un velo. ¿Por qué? Dice ahí que, déjame leer desde el versículo 13. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, se hizo insensible, tanto hasta el día de hoy, que cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces dice, Moisés bajaba del monte, hablaba al pueblo y luego se ponía el velo. ¿Por qué? Porque su brillo se iba apagando. O sea, cuando estaba en el monte Sinaí, brillaba. Bajaba y hablaba al pueblo brillando. Pero luego se ponía un velo porque al día siguiente el brillo se le iba acabando hasta que era normal. Entonces tapaba eso hasta que volvía como que a recargarse, ¿no? Y regresaba otra vez brillante, sin velo. Y se volvía a poner el velo porque se iba apagando. Hasta Moisés tenía que ocultar que al final del día él no era capaz. No era su brillo. Moisés es del antiguo pacto y ese antiguo pacto produce un brillo que tarde o temprano se apaga y tarde o temprano te mueve a ocultarlo. Y tú y yo lo hemos vivido.
Arranca el año, voy a leer la Biblia en un año, ya tengo mi plan de lectura, ya tengo todo esto, ahí voy, ¿no? Ay, hoy no leí, me voy a atrasar, pero rapidito. Sí. ¿Para qué? Para que cuando te pregunten, oye, ¿sí leíste? Sí. ¿Qué es eso? Un velo. Empezaste con muchas ganas, con mucho impulso, pero ahora necesitas un velo para taparlo porque religiosamente todos al final fracasamos. El nuevo pacto no. Pablo puede usar de mucha franqueza. No tiene que fingir ser un superapóstol y presentar, bueno, miren, les voy a decir, camino yo a Damasco, aquí está una foto cuando estoy hablando con el Señor Jesús, y luego estuve en Arabia y aquí está esto, y estoy escribiendo la Biblia, miren, aquí están mis manuscritos. Pablo no tiene que hacer nada de eso, no tiene que esconder y no tiene que aparentar. Por eso dice que ellos, los religiosos, hasta el día de hoy tienen el entendimiento embotado, o sea, no les cabe esa idea. Y muchos cristianos y muchos en la vida hemos vivido mucho tiempo así, tratando de aparentar y de cubrir. Y cuando Dios te invita a la libertad, te da temor. Porque voy a quedar desnudo, entonces voy a quedar al descubierto que no soy tan bueno como parecía. Yo recuerdo, con vergüenza, me invitaron una vez a no recuerdo qué era, un amigo mío era cristiano en esa época. Bueno, o sea, es cristiano hasta el día de hoy, pero en esa época iba a la iglesia y un día me invitó, yo supongo que quería como predicarme el evangelio o algo así. Y había una como reunión de jóvenes, éramos muy poquitos, 4 o 5 personas, y Juan Carlos se llamaba el chavo que estaba dirigiendo este grupo, que le decían Pato, y empezó a predicarnos. En ese momento yo siempre he sido muy distraído, no me di cuenta que me estaban predicando el evangelio, pero nos estaba predicando el evangelio. Y después de predicarnos el evangelio, nos dijo, pues vamos a orar, ¿no? Inclinen su rostro, nos agachamos, cerramos los ojos, y empezó a orar y dijo, ¿quién de aquí quisiera confesar delante de Dios que lo necesita? Que su vida en realidad está vacía y que necesita un Salvador. ¿Quién ha entendido? Pues estábamos todos así con los ojos cerrados y yo sabía que estaba hablando conmigo. Dios, más que Pato, Dios estaba hablando conmigo. Entonces levanté mi mano y dijo, ok, pues Dios te ama, ¿no? Y después terminó de orar, abrimos los ojos y dijo, ahora con los ojos abiertos quisiera ver si alguno levantó la mano cuando estábamos con los ojos cerrados, quisiera hacerlo ahora en público. ¿Quién sería? Porque no sé a quién le estaban hablando. Y no levanté la mano. Me dio vergüenza a confesar que en realidad mi vida no era tan perfecta como aparentaba. Tuve que poner un velo. Nomás sin salirme mucho de la historia, pero me encontré con Pato 5 o 6 años después aquí en México y fue a la iglesia a Semilla conmigo, ¿no? Él está pastoreando una iglesia en Estados Unidos ahora, pero vino a México, nos encontramos y fuimos a la iglesia, pero cuando lo vi en el aeropuerto le dije, le entregué mi vida a Cristo y nada más me dijo, pues sí, ya era hora, ¿no? Y fue maravilloso poder ir a la iglesia. Pero todos, ¿sabes qué? Todos nos cubrimos. Pablo dice, en el nuevo pacto podemos usar de mucha franqueza. No necesitas vivir con el entendimiento embotado, apegado a la religión. Dice, todos hasta el día de hoy están así. Y cuando leen el antiguo pacto, en vez de decir, Señor, no puedo cumplirlo, dicen, ok, le voy a echar ganas. Ahora sí lo voy a poder, ahora sí lo voy a poder. Y terminan siempre en el mismo hoyo. Su entendimiento está embotado. Hay un velo puesto en el corazón de ellos. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Me encanta. Hay una esperanza. Hay una esperanza para el pueblo judío al que por alguna razón tú y yo leemos Isaías 53 y decimos, pues está bien claro, aquí está Cristo, pero un judío lo lee y no lo ve tan claro. Hay un velo en su corazón. Pero un día se va a quitar ese velo
¿Y qué pasa cuando se quita el velo? Verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Interesante, como el Espíritu Santo no es una energía de Dios, sino es Dios mismo. El Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro versículo que se lo saca de contexto y te dicen, no, pues donde esté el Espíritu hay libertad, así que puedes gritar, saltar, aventarte, ladrar, tirarte al piso en la iglesia. Deja que les... No, es que la letra mata y por eso ustedes están así todos quietecitos. Donde esté el Espíritu hay libertad, y aquí como están todos sentados y calladitos, no hay libertad. Pablo no está diciendo nada de eso. ¿Cuál es el contexto? Pablo está diciendo, en contraste al antiguo pacto que es de la letra, que trae esclavitud, o no, nunca has tratado de dejar alguna actitud en tu vida. Ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar. Ay, me enoja que se baje este atril. ¡Pum! Perdón, y vives esclavo de eso. En cambio, donde esté el Espíritu, hay libertad. No hay que poner un velo, no hay que esconder. Entonces, ¿qué hacemos? Verso 18. Por tanto, por todo esto, a nosotros todos, Pablo, sus amigos, pero también los corintios, que ya sabemos que eran unas fichitas carnales, hilos de Semilla Querétaro también, o sea, todos los que hemos creído en Cristo, los que ya no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Sabes? Pablo dice, yo no tengo que fingir nada, solo tengo que mirar a cara descubierta. No necesito ponerme un velo. Uy, Señor, sí hice mi devocional todos los días. Sí, Señor, no me enojé. Sí, Señor. Dios sabe, Dios estuvo ahí conmigo toda la semana. Y puedo ver su gloria a cara descubierta como en un espejo. Hay varias palabras que se usan en griego para describir mirar, ¿no? Y en español también podríamos decirlo. Por ejemplo, si yo te muestro un espejo, tú podrías ver el espejo y decir, es redondo, de tal material, de tal color, de tal tamaño, y me describes el espejo. Pero no estás viendo en el espejo, estás viendo el espejo. Pablo dice que nosotros no vemos el espejo, sino vemos en el espejo. ¿Qué cosa vemos en el espejo? La gloria de Dios. ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios? ¿Dónde está ese espejo? Aquí. Es la palabra. La palabra. Porque la ley no es mala. Mata, sí, pero matar no es malo. Matar era necesario para que pueda tener vida. Cuando vengo a la palabra, lo que veo es la gloria de Dios. Y lo que veo es la miseria de mi vida. Cuando veo quién es el Señor, puedo reflejar también quién soy y mi gran necesidad. La palabra, Santiago dice que es este espejo. Ahora te has levantado en la mañana y te ves en el espejo. Ten cuidado, ¿no? Puede ser un espectáculo poco agradable, pero cuando ves el espejo y dices, necesito lavarme la cara, ¿te lavas contra el espejo? No. El espejo solo te revela lo que eres. Luego tienes que agacharte y tomar el agua para lavarte. La palabra me refleja quién es Dios, me refleja quién soy, pero es el Espíritu quien puede lavar mi vida. Si yo trato entonces voy a hacer esto, antiguo pacto, vas a fracasar, vas a tener que poner un velo, vas a ser miserable. Pero si ves la palabra, viendo la gloria de Dios a cara descubierta, dice, somos transformados. Y la palabra transformado aquí es metamorfo, que habla de un cambio, no un disfraz. ¿Cuál es la diferencia entre un disfraz y un cambio? Cualquiera de nosotros se puede disfrazar de Hulk, pero solo David Banner se llama, se puede transformar en Hulk. ¿Cuál es la diferencia? Algo externo versus algo interno. Esta palabra
transformados, se utiliza en el Nuevo Testamento solo en 3 ocasiones. La primera, cuando Jesús se transfigura. ¿Te acuerdas? Sube al monte y se transfigura y su rostro brilla y sus ropas brillan y están los apóstoles ahí, Pedro, Juan y Jacobo, extasiados. No fue algo que no había ángeles con reflectores ahí para que se viera más claro. No, se transformó. La segunda vez que aparece esta palabra tiene que ver con Romanos capítulo 12, que dice que no te conformes a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Y aquí esa es la tercera ocasión que aparece. Y habla de esto, permaneciendo en su palabra, mi entendimiento es transformado, mirando la gloria de Dios, soy transformado de gloria en gloria. O sea, en aumento, de gloria en gloria en gloria, en la misma imagen que veo. Y Dios me devuelve la imagen que el pecado arrebató. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero el pecado ha distorsionado todo esto. Mientras permanezco en su palabra, viendo su gloria, regresa esta imagen por el Espíritu de Dios, no por la letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, todos aquí hemos caído en algún momento en tratar de cumplir la ley. Y todos hemos fracasado miserablemente. Y Dios el día de hoy dice, ya no te gastes así. Hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto en mi sangre. Y este nuevo pacto es muy fácil de tener, porque solo requiere que creas en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio comienza, son buenas noticias, pero comienza con una mala. Eres un pecador. Soy un pecador. Somos pecadores. Y necesitamos de un Salvador, porque la paga del pecado es muerte. Y no sé si has pecado mucho o poco, pero hay una muerte eterna que nos espera. No, pero a partir de ahora voy a tratar de portarme bien y es la ley y la ley va a terminar matándote. Es el ministerio de condenación. Entonces, ¿qué hago? Pues cree que Cristo vino al mundo para pagar el precio de tus pecados. Y que habiendo pagado el precio de tus pecados está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y que es Él quien te invita a este nuevo pacto. Y cuando abraces este nuevo pacto, permaneciendo en su palabra, viendo la gloria de Dios como en un espejo, su Espíritu va a hacer una transformación en tu vida. Algo que tú no puedes hacer, que nadie puede imponerte y que no se puede fingir, porque es algo que va de adentro hacia afuera. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de venir delante de ti. Nos das la oportunidad de acercarnos así como somos. Y aquí, Señor, yo sé que hay, en primer lugar, personas que nunca han entregado su vida delante de ti. Que el día de hoy sea el día de salvación y que podamos reconocer que en verdad somos pecadores que te necesitamos. Pero también sé, Señor, que hay cristianos que han tratado de guardar una apariencia, un velo, que han estado viviendo, aparentando una realidad que no es la que tú ves en lo escondido. Que el día de hoy delante de ti podamos en verdad quitar ese velo y venir en humillación delante de ti, pero que podamos ver tu gloria y delante de ti encontrar ese perdón que no encontramos en ningún otro lugar. Queremos ser transformados. Anhelamos glorificarte. Toma, Señor, nuestra vida para ti. ¿Por qué no ahí en tu lugar tú confiesas tus pecados delante de Dios?